Hola, buenas tardes, maestros y maestras, tutores del nivel medio superior. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos breviarios para el acompañamiento tutorial. Bueno, pues ahorita nos está acompañando el maestro Yosafat Israel Romero Trejo. Muchísimas gracias, maestro, por sumarse a todos esos trabajos. Y bueno, pues el tema de hoy es un tema de verdad muy interesante. Es el método de acompañamiento terapéutico, una experiencia en tutoría de CAPAC ACE. Pero antes, bueno, me gustaría que el maestro Néstor, quien está organizando todos esos trabajos, pues nos diera un saludo, porque bueno, estamos iniciando este año. Yo creo que estos recursos son muy valiosos, ¿no? Son muy valiosos para la práctica de la tutoría. Muchas gracias, doctora Patti. Bienvenidos, bienvenidas a todas y todos por el día de hoy a el primer breviario para el acompañamiento tutorial del año. De verdad que estamos muy contentos de tener a tan apreciables y distinguidas personalidades. El maestro Yosafat, quien ahorita leeremos su semblanza, por supuesto, pues es reconocido en el medio y además pues ha sido, es de casa el maestro y de verdad que conoce bien el instituto, además también de las personas con las que trabaja el maestro. Entonces, nos va a mostrar su experiencia y será fundamental, por supuesto, todo ese enriquecimiento que él nos viene a presentar. Además, por supuesto, de desearles un feliz y próspero año nuevo. Estamos por iniciar actividades con los alumnos próximamente y todas estas herramientas en este periodo de formación que se están a ustedes presentando, pues creo que les van a ayudar muchísimo para tener bases sólidas para justamente enfrentar lo que se venga con estos alumnos que además de estar ya confinados por más de 2 años, o va para 2 años con la pandemia, pues también han vivido circunstancias familiares, sociales, se ha modificado el mundo en los últimos años y creo que todas estas herramientas pues van a venir a bien de nosotros y de los alumnos. Espero que de verdad todo este trabajo que se está haciendo en conjunto con estas instituciones y con apoyo de toda la DEMS para poder presentarles actividades les sea muy útil y sobre todo ustedes pues las puedan aprovechar para beneficio de los jóvenes. No se nos olvide que estamos transformando vidas y estas vidas que se estarán transformando pues por supuesto están en nuestras manos y tenemos que hacer todo lo que está, que nos posibilitan la institución para poder darles el acompañamiento necesario. No con ello también agradecerles por todo el esfuerzo que han hecho en los últimos años, por supuesto ustedes como docentes, que es fundamental todo el trabajo que han presentado. Y pues bueno, pues ojalá que les guste bastante. Doctora Patti, si gusta presentarnos al ponente. Bueno, pues el maestro Yosafat Israel Romero Trejo es psicólogo egresado del CICS Unidad Santo Tomás. Su formación es en psicoterapia psicodinámica por la Sociedad Mexicana de Psicología Clínica. Ha participado en grupos de reflexión en constructivismo y socioconstructivismo. Asimismo, forma parte del equipo de investigación interdisciplinar por el SAGE de la UNAM. Ha participado como tutor en el mismo programa de formación interdisciplinar. Es maestro de intervención psicológica por el IPN, especialista en interacción social, derechos humanos y educación para la paz. Su experiencia en los campos de investigación ha sido en psicología, psicoeducación, psicoterapia y gestión de equipos de trabajo, así como docente en diversas universidades privadas e instructor en las áreas de formación y capacitación del IPN. El maestro Yosafat es parte de un gran equipo del Centro de Atención Psicológica, Arte y Consultoría CAPAC. Y bueno, pues vamos a recibirlo hoy por acompañarnos, compartir su experiencia y sobre todo pues sumar a este campo de la tutoría. Adelante, maestro. Buenas tardes. Primero pregunto si me escucho bien o no. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Pues gracias por la presentación. No suelo presentarme en tantos espacios, entonces es interesante escuchar mi semblanza. Bueno, parto un poco de lo que comenta el maestro Néstor y
Y quiero iniciar por este lado porque conozco al instituto más o menos por diferentes lados. Digo, como bien comenta el maestro, Tenía una consulta con la dentista otra vez. soy estudiante egresado del instituto desde el nivel bachillerato. Estudié el bachillerato en el CECIT número 3, Estanislao Ramírez Ruiz. Soy técnico en sistemas digitales, titulado, diría uno. Y entonces he estado en el instituto a lo largo de ya, seguramente ustedes mucho más años que yo, pero conozco las tripas de la organización. Y justo porque conozco las tripas de la organización y porque trabajé incluso entre ustedes, es que sé que una de las cosas que más odian las personas del instituto es que alguien llegue a decirles el hilo negro. Entonces voy a partir de ahí. Yo no tengo ningún hilo negro que descubrir con respecto a ninguna de las situaciones, dolencias, incomodidades o demás cosas que vive el instituto. El instituto, las personas que viven y conviven todos los días dentro del instituto tendrán que encontrar sus propias respuestas en torno a cada una de las dificultades que vayan generando a lo largo del tiempo. Y lo que vengo yo a hacer con ustedes es simplemente compartir una experiencia de un grupo de egresadas y egresados del instituto. En su gran mayoría, CAPAC es personas o somos personas egresadas del instituto, principalmente psicólogas y psicólogos, pero también hay personas de otro tipo que nos han ayudado, por ejemplo, en el área tecnológica, ingenieros que nos apoyan en el área tecnológica para la conformación de la plataforma que tenemos, entre otras personas que también son egresadas del instituto y que trabajamos juntas en el marco de la construcción de un espacio donde las personas puedan acudir a generar bienestar y salud mental principalmente. Entonces, ¿por qué para mí era importante iniciar por este punto? Porque si no, la plática y la conversación se vuelve sumamente árida, porque parece que yo vengo a decirles cómo tienen que vivir y es nuevamente este ejercicio de traer respuestas mágicas a situaciones que no lo son, ¿no? Queda claro que el instituto, los profesores y las profesoras del instituto tienen muchas dificultades y ni yo ni nadie puede solucionarlas en 10 minutos. Entonces, reitero, es desde ahí que justamente quiero platicar con ustedes una experiencia, que es una experiencia muy particular por parte de nosotros como capacitadores y formadores y educadores principalmente de psicólogos. Mi primera michelada. Y a partir de perdón, alguien me silenció. Y entonces, a partir de ello, solamente, reitero, les estaré conversando esto. Por otro lado, pues lo voy a hacer un poco en el tono de conversación. Si ustedes llegan a tener alguna duda, no duden en detenerme, en parar la conversación y hacer preguntas, porque si no, esto va a ser sumamente aburrido para ustedes. Y no es la intención, ¿no? Entonces, voy a compartir unas diapositivas, son pocas, son solo 10 diapositivas las que construí, que lo que buscan es explicar lo que bien dice en el marco del título de esta exposición, es el método de tutoría que nosotros ocupamos en el marco de las necesidades que tuvimos en una de nuestras acciones de formación. Bueno, reitero, la presentación se llama Un método de acompañamiento terapéutico, una experiencia tutorial en CAPAC AC. Presento brevemente qué es CAPAC para, reitero, tampoco aburrirles con eso. Somos una asociación civil formada principalmente por psicólogas y psicólogos, formada hace más o menos 7 años.
Y la intención del centro era compilar un conjunto de experiencias y que estas experiencias permitieran, a partir de nuestra formación, nuestra capacitación y también nuestras diferentes áreas laborales, participar activamente del mundo laboral y conformar una organización que ayudara en gran medida a ciertos grupos poblacionales, principalmente mujeres, a elaborar algunos de los procesos que requerían en torno tanto al área psicoterapéutica como a otras áreas. Cuando refiero a cómo pensamos, principalmente me refiero a la lógica de trabajo que tenemos. La lógica de trabajo que tenemos es una lógica de trabajo comunitaria, es decir, planteamos la estructura de trabajo que tenemos desde la idea de lo que es la comunidad y por lo tanto nosotros trabajamos como comunidad e intervenimos en los diferentes espacios de forma comunitaria. Con esto lo que trato de dejar bien en claro es que nosotros, así como hoy lo comento, no llegamos a los espacios a decirle a los espacios, mira, esta es la respuesta adecuada y esta es la equivocada, sino llegamos y les preguntamos a los espacios qué les está pasando, qué necesitan, y a partir de ello tratamos de construir en colectivo, junto con las personas del espacio, una respuesta, una intervención a cada una de las problemáticas. Eso de alguna forma resuelve qué es lo que hacemos. Lo que hacemos es trabajar por lo menos en dos niveles, el nivel terapéutico y el nivel de capacitación y formación para el trabajo, principalmente para el área de la salud, pero también en otros espacios hemos trabajado. Nosotros trabajamos desde el punto de vista terapéutico en intervenciones de tipo particular, pero también de tipo grupal. Nosotros hemos estado insertas en espacios como refugios, donde hay mujeres sobrevivientes a la violencia, o también trabajamos desde el consultorio. ¿Cómo trabajamos? Como lo decía hace un minuto, de forma comunitaria llegamos a los espacios y tratamos de intervenir en estos espacios. Eso lleva a uno de los puntos que es el que abre la plática y por lo tanto, por lo que les platico todo esto el día de hoy, que es, ¿qué nos pasó? Lo que ocurrió es que en el marco de nuestro trabajo comunitario, en algún momento en una de nuestras formaciones y capacitaciones, empezamos a trabajar con estudiantes recién egresados de las carreras de psicología o de áreas afines a la psicología en el marco de una acción de formación que tenemos dentro del centro que se llama Seminario de Habilidades Terapéuticas. En el marco del seminario, hasta este momento, pues nosotros pensando que trabajamos con personas que se dedican a la salud mental, no tomamos una de las previsiones que me parece que muchas instituciones educativas nos pasa, que es prever qué es lo que pasa con el estudiante mientras está cursando cualquier acción de formación. Y lo que sucede con algunos de nuestros estudiantes, en particular uno, es que en algún momento, por derivado del contenido del curso, tiene un brote psicótico. Es decir, uno de nuestros estudiantes sufre de un brote psicótico en el marco de las actividades de formación y nosotras tenemos que empezar a ver qué es lo que le está ocurriendo al estudiante con la información que le estamos dando. Es decir, el estudiante únicamente estaba recibiendo la información en torno al seminario que estábamos construyendo y derivado de lo que va elaborando y de las actividades que va teniendo en el marco del seminario, en algún momento tiene un brote, ¿no? Y esta situación de salud mental nos dirige o nos conlleva a pensar qué vamos a hacer en el marco de nuestras acciones de formación para que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes pues no pasen por este malestar. Y entonces lo que se nos ocurre conformar es una cosa que nosotras y nosotros denominamos acompañamiento terapéutico. Sin embargo, y es por lo que vengo a compartir hoy con ustedes, me parece que es un acercamiento
de alguna forma que ustedes pueden adaptar a sus espacios de tutoría en medida de sus habilidades a partir de dos métodos que fue lo que ocupamos nosotras para desarrollar el acompañamiento terapéutico. El primer método que ocupamos se llama tutoría de resiliencia y el segundo método que ocupamos, que es un elemento técnico de la investigación acción participante, se llama análisis de la implicación. Combinando estos dos elementos y estos métodos de trabajo, nosotras desarrollamos algo que nombramos acompañamiento terapéutico. Voy a partir primero de qué es la tutoría de resiliencia y por lo tanto, qué es la resiliencia, y así me voy a ir acercando paulatinamente a qué definimos nosotras y nosotros como acompañamiento terapéutico. Ahora, ¿qué es la resiliencia? El origen del concepto resiliencia, etimológicamente, como lo dice la lámina, tiene que ver con resilio, que significa volver atrás, un salto, resaltar o rebotar. Ahora, como otros tantos términos que hemos inventado como especie, se ocupó en diferentes espacios antes de llegar al espacio psicológico o al espacio social. Los primeros que tenemos referente que lo ocuparon fueron personas que hacían carpintería y después lo fueron adaptando las y los ingenieros como un método de uso para los materiales. Hay materiales resilientes. Se ocupó principalmente la idea de la resiliencia en el marco de materiales que permitieran cierto nivel de templanza para que al mismo tiempo en el que se doblaba, no se rompía el material. Es decir, se ocupó el término resiliencia para hablar de materiales que podían ocuparse en la construcción o en el diseño de diferentes elementos y que permitían resistir de alguna forma y regresar a un estado anterior a pesar de tener un impacto, que muchas veces este impacto era un impacto negativo, como podría ser un sismo, y entonces los materiales resilientes permitían sobrevivir el sismo y la capacidad de rebotar a un estado anterior. Es así como la aplicación original del término resiliencia se ocupó en estos espacios y lentamente se fue llevando al ámbito social. Al trasladarlo al ámbito social, el sentido de la resiliencia se le dio una capacidad humana que tenemos las personas de ante ciertos estímulos que son muy aversivos, nosotros poder resistirlos y rebotar a un estado anterior como si fuera una esponja que vuelve a tener su forma de origen a pesar de la presión. Esto fue llevado y ha sido llevado sobre todo en los últimos 15 o 20 años a los espacios psicoeducativos y es ahí donde CAPAC, nosotras y nosotros, a partir del título que está abajo de esta lámina que se llama Tutores de Resiliencia, que es un libro que escribió la profesora Gemma Puig y el profesor José Luis Rubio, empezamos a extraer el método de la tutoría de resiliencia que pudiera ocuparse dentro del marco de CAPAC para hablar de cómo podríamos adaptarlo a ocuparlo en nuestras estudiantes y a partir de ello resolver problemas de tutoría a lo largo de nuestras acciones formativas. ¿A qué me refiero? El método de resiliencia de los tutores de resiliencia parte de la idea de colocar un punto de apoyo a los estudiantes bajo el cual puedan recargarse al momento en que sientan que algún elemento externo o dentro del ámbito educativo lo pueda romper. El tutor de resiliencia y la experiencia del tutor le permite recargarse a la estudiante o al estudiante y mediante eso tomar cierta energía para poder recuperarse de una situación
que pudiera ser muy inestable. ¿Cuál es esta? La muerte de una madre, la muerte de un padre, la pandemia, reprobar materias, pérdida de noviazgo, cualquiera de estas situaciones. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Todo bien, maestro. No, profesor. Ok. ¿En qué se basa entonces la tutoría de resiliencia? En 4 elementos. Escuchar, atender, compartir, acompañar. Ahora, en 3 de estos 4 elementos hay entre paréntesis, dentro del esquema que les muestro, una idea que tiene que ver con preguntar. Escuchar, atender y acompañar, por lo menos, implican preguntar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotras y nosotros como personas, y aquí voy a hablar más en un término amplio, socialmente yo vengo del mismo lugar de donde vienen ustedes, la mayoría. Yo crecí en Ecatepec. Mi padre, mi madre, mis abuelos no me enseñaron necesariamente a preguntar cuando a una persona se siente mal. No, no es algo que me enseñen en la vida. Yo crecí y tampoco fui entrenado para tomar atención o poner atención activa y preguntar sobre lo que está ocurriendo. Incluso nosotros utilizamos situaciones, por poner un ejemplo muy genérico, ideas como cuando alguien nos pregunta, oye, ¿cómo estás? Bien, mal. Es decir, planteamos la idea de que la conversación, usualmente nuestras conversaciones, yo no puedo generalizar, no las conozco a todas y a todos, pero sí plantear un término más social y culturalmente establecido, tienden a tener poca atención a partir de la estructura de la pregunta, que es, en verdad, preguntar a partir de lo que estamos conversando cosas de interés. Y como no sabemos y no tendríamos que saber, reitero, porque no fuimos educados para ello, tendremos que generar una formación específica para poder preguntar. Esto no significa que se vuelvan psicólogas y psicólogos todos, ni tampoco terapeutas, porque no funcionaría. Desde la psicología comunitaria lo que plantea es sí tener ciertas bases que nos permitan desarrollar habilidades mínimas para intervenir. Dicho desde otro ejemplo, es como ir al odontólogo o a la odontóloga y que nos enseñe bases mínimas de salud bucal para no tener que acudir únicamente cuando nos duelen los dientes, sino ir desarrollando habilidades para poder mantener nuestra salud bucal. Lo mismo funciona con estas habilidades. Les doy un ejemplo. Aquí planteo una base mínima muy sencilla y esquemática de los niveles de pregunta que podemos elaborar. Hay preguntas de identificación, de relación, de propósito o dirección y de método o proceso. Ejemplo, y ahorita me voy con sus preguntas porque aquí quizá sí haya preguntas. Yo puedo preguntarle a una persona, ¿qué pasó? Esa es una pregunta de identificación. A ver, platícame qué pasó. Luego puedo preguntar la relación a partir de la identificación. ¿Por qué crees que pasó esto? Causa, efecto. Yo pregunto la causa que generó el efecto que refiero que pasó. Luego puedo preguntar el propósito o dirección. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde pasó? ¿Cuál es la dirección de la situación que pasó? O bien puedo preguntar el proceso de lo que pasó. ¿Cómo ocurrió lo que ocurrió? Otro ejemplo. Explícame, puedo identificar qué es un pastel
¿Por qué dices que eso es un pastel? ¿Para qué sirve un pastel? Propósito del pastel. O la parte más elevada, y por eso está hasta arriba de esta pirámide, porque es el nivel más complejo de pregunta encontrado. Explícame cómo se hace un pastel. El cómo implica proceso. Y cuando nosotros preguntamos cómo, estamos preguntándole a una persona que nos diga cómo ocurrió lo que ocurrió, paso por paso. Este nivel es el más complejo porque de cierta forma elabora conversación. Vuelvo atrás y abro el espacio para cualquier duda. El espacio de la tutoría se sustenta en la idea de preguntar desde lo que se está escuchando, atender a la necesidad que se está planteando, compartir mi propia experiencia y acompañar también desde la pregunta lo que está ocurriendo o lo que está viviendo la persona. Es decir, cierro, la tutoría de resiliencia se basa en estos 4 elementos para acompañar a una persona. Aunque uno no sea un experto en la salud mental, es un experto en ser persona y podemos acompañar a una persona ante estas situaciones. No significa de ninguna forma, y esto lo dejo bien en claro, resolver ningún problema. Solo estoy planteando la idea de escuchar, atender y acompañar. No de resolver en este punto. Porque a veces da la sensación de que al escuchar me compromete necesariamente a establecer un nivel de respuesta que A, o no me toca, o B, ni siquiera sé. Entonces, este es el punto de origen del acompañamiento terapéutico que nosotras y nosotros fuimos elaborando. Profesoras, profesores, ¿hasta aquí alguna duda? No, ninguno. No, Gracias. ninguna. Okay. No, ninguna. No. Muy bien. Bueno, esta es la primer parte del proceso del acompañamiento terapéutico o la tutoría de resiliencia. A partir del plan de acción tutorial, que me explicaron cómo funciona y que entiendo que está dirigido a las profesoras y profesores del instituto, me parece que esta es la parte en la que ustedes pueden incidir más. La tutoría de resiliencia. ¿Por qué? Porque entiendo que una de las cosas que plantea este plan es el desarrollo de herramientas y recursos para la tutoría psicoeducativa. Y esta es una de las herramientas que ustedes pueden ocupar para desarrollar estas habilidades. Es decir, la habilidad o el desarrollar habilidades para preguntar, para establecer preguntas y que con base en estas preguntas ustedes puedan compilar información suficiente para hacer el trabajo de tutoría. Ah, algo pasó, perdón. Ahí está. Ahora, la otra parte del acompañamiento terapéutico es un poquito más rebuscada, complicada, y se basa en una parte de la psicología de las instituciones que se llama análisis de la implicación. El análisis de la implicación, para decirlo en este punto, es sobre qué temas podemos preguntar cosas en el marco tutorial. Y entonces, la implicación son todos esos temas sobre los que podemos preguntar y que implican al estudiante y que nos implican como profesores. Es decir, también es un poco lo que nos pueden preguntar como profesoras y profesores en el espacio en el que estamos haciendo nuestra chamba. Y yo lo compilo en estos 5 temas: biografía, historia de vida, familia, herencia, motivos o causas de por qué hacen las cosas las personas, emociones y sentimientos, y posturas en torno a temas que desde
el análisis de la implicación se le conoce como postura política. Esto no significa que nos digan por qué partido votan, o si quieren o no al señor presidente, sino las posturas políticas con respecto a temas específicos. Por ejemplo, el aborto o la interrupción del embarazo, el feminismo, el machismo, etcétera, etcétera, son posturas de vida. Yo creo cosas sobre eso. Y de eso podemos preguntar. ¿Por qué es importante esta información? Nosotras y nosotros nos dimos cuenta dentro del acompañamiento terapéutico que estos temas son en general lo que produce malestar sobre los temas educativos. Dejo bien en claro, nosotras y nosotros capacitamos en psicología. Entonces podría ser que la relación temática genere esta relación con estos temas. Pero cualquier contenido educativo, no solo el terapéutico, implica relación con ciertos temas. Es decir, si yo les preguntara a ustedes por qué estudiaron lo que estudiaron, tiene que ver con su historia de vida, con sus motivos y seguramente con su herencia. También les implica, aunque tengamos profesiones diferentes. Eso es un poco el sentido de la implicación. Seguramente ustedes tienen posturas políticas en torno a diferentes temas que tienen que ver con sus estudiantes. Y pueden ser diferentes. Aquí lo importante es que podemos discutir con las ideas, no discutir con las personas. Y para discutir con las ideas hay que tener argumentos. Parte del ejercicio tutorial tiene que ver con la construcción de argumentos en torno a diferentes elementos. Aquí haré un paréntesis. Lo voy a decir como yo lo coloco, es mi postura personal, mi postura política sobre la docencia. Yo soy docente, no dentro de una institución tan grande, pero soy docente y he sido docente en otros espacios. Y me parece que como docentes, profesores, maestros, como se nos quiera nombrar, tenemos que poner en riesgo y ponemos en riesgo, aunque no queramos, constantemente a nuestra persona en la labor docente. Es decir, nosotras y nosotros siempre estamos hablando de nosotros en los espacios educativos. Aquí depende mucho más del nivel de conciencia que queramos tener sobre lo que hablamos. Siempre estamos dando una opinión sobre lo que somos nosotras y nosotros en el espacio educativo. Pero mientras más consciente sea nuestra postura, es más fácil poder generar argumentos que si no. Ejemplo, yo soy una profesora, un profesor, voy a poner un ejemplo, que dice que no habla de su vida privada y que nunca habla de su vida privada y yo no tengo vida privada y mi vida privada está fuera de la escuela, etcétera, etcétera. Eso de alguna forma coloca una postura política. ¿A qué me refiero? Seguramente yo tengo una opinión de las personas que sí hablan de su vida privada en lugares públicos. Y eso hace que funcione mejor o no mi relación con algunos estudiantes. Sobre todo los de las generaciones que ustedes tratan, que entiendo que son adolescentes y que publican todo lo que hacen en Instagram, en Facebook, en Twitter y lo que sea. Es decir, estaría de alguna forma en contra de esa postura política de publicar toda mi vida en esas redes. Porque si yo no lo hago y a lo mejor ni las tengo, entonces represento eso. De alguna forma, si yo soy consciente de esto, puedo hablarlo mejor que solo evitar el tema. Y a partir de ello, yo genero opinión de lo que son mis estudiantes. Ahí es donde es importante el reconocimiento de estos 5 temas. Reitero, solo lo dejo como un ejemplo. Pero ahí es donde está esta posición en torno al mundo.
Cierro este punto diciendo lo siguiente. El análisis de la implicación es un texto de Roberto Manero de 1995 que dice, la implicación es compartir. Solo te van a compartir compartiendo. Es decir, si tú quieres que alguien hable contigo, adolescente, niño, adulto, etcétera, etcétera, tú tienes que hablar de ti. De otra forma es bien difícil que suceda. Se los dice un experto que habla todos los días con un montón de gente, porque a eso me dedico. Yo tengo que hablar de mí para que las personas hablen de ellas mismas. Si no, no lo hacen. No les interesa, porque sienten que no están en una relación de equidad. Solo ellas están compartiendo y solo yo escuchando. Esto en grandes rasgos, para ir a la última diapositiva, por lo menos la última que yo presentaré, es el análisis de implicación. Y como les decía, el acompañamiento terapéutico fue una mezcla entre la tutoría de resiliencia y el trabajo en el análisis de implicación. Un ejemplo de esto en nosotras, para pasar a la última, que es el método, consiste en un ejercicio que hacemos dentro del espacio educativo al cual le llamamos la dolencia. Primero les platico el ejercicio y después les explico el método y lo acomodo ahí. El ejercicio es muy sencillo. Ustedes lo pueden hacer si quieren con las personas con las que estén trabajando. Le piden a las personas, perdón, es que en mi casa hace frío. Les piden a las personas que escriban en una hoja algo que les duela. No me refiero necesariamente a una dolencia física, de preferencia una dolencia de otro tipo. Puede ser, estoy triste porque mi perro se murió, o estoy cansado de tantas clases, algo que les duela, lo que sea, ¿no? Con base en esa dolencia, ustedes le piden a la persona que investigue un poco de información sobre su dolencia. No mucha información, o sea, si reitero, volviendo al ejemplo de si se murió mi perro, pues que la persona investigue qué es lo que uno puede hacer si se muere su perro, ¿no? O si estoy muy cansado y siento que no me puedo levantar en las mañanas para ir a la escuela, pues ¿qué puedo hacer con esto, ¿no? Y pueden sacarlo de cualquier fuente de información. Después, lo que hacemos es, en un espacio físico virtual, todas y todos compartimos la dolencia, pero aquí viene lo importante. El primero o la primera que lo hace es la profesora o el profesor. Habla de lo que a él o a ella le duele. No, pues ¿sabes qué? Ahora que vamos a regresar a las clases presenciales, estoy muy preocupado porque mi pareja tiene un problema, es un problema de salud grave, entonces me siento que estoy muy ansioso, y etcétera, etcétera, etcétera. Y después, paulatinamente, para todo esto, la profesora o el profesor, en este caso yo ya leí las dolencias de todo el grupo. O sea, esto primero se escribió y me enviaron la dolencia a mí y yo la leí, etcétera, etcétera. Y después en esta conversación virtual o presencial, ellos comparten, a partir de lo que yo ya les compartí, también su propia dolencia. Y empiezan a hablar de ellas y de ellos mismos desde esta dolencia. Eso permite, por un lado, encapsular la situación en algo muy puntual. O sea, no hablamos de todo y nada, sino de esto que me duele. Y por otro, a ellos les permite ir reconociendo en las dolencias de las demás personas su propia dolencia. Y a mí, compartir la mía les permite a ellos identificarse también con la mía o con la suya. Y de repente todas y todos
podemos tener 2 o 3 o 4 grandes dolencias que todas y todos compartimos. Y entonces nos identificamos como personas. El método de acompañamiento terapéutico parte de la idea de partir, si ustedes son las profesoras, ellos son los estudiantes, está bien la jerarquía para ciertas cosas, pero en el marco de la tutoría es importante delimitar o superar la jerarquía para poder compartir en verdad temas relevantes y soluciones que ustedes no elaboren, sino que cada quien elabore en torno a su propia dolencia. Esa es la última parte, compartir soluciones comunes a nuestras dolencias comunes. El método que ustedes están viendo en pantalla, a grandes rasgos sigue la lógica de la actividad que les acabo de narrar. Apertura de conversación, compartir experiencia, escuchar la experiencia, integrar las experiencias, dar espacio a un diálogo, una conversación en torno a esto que duele y después construir compromisos o acuerdos en torno a ello. Esto en el marco de la tutoría, reitero, como se los dije al principio del proceso, hace que ustedes no tengan que buscar soluciones, sino las personas a partir de esta búsqueda empiecen a decir, pues creo que lo que tengo que hacer es esto. Pues creo que a donde tengo que ir es esto. Oye, reprobé 5 materias y ya investigaste qué hay que hacer, sí, y creo que lo que tengo que hacer es esto. Bueno, pues ve y hazlo, ¿no? Claro que también ustedes lo van a tener que saber, porque si no va a ser bien difícil, ¿no? Sobre todo la parte de la reglamentación, en la que ustedes serán expertas, yo no. Estoy casado con una profesora del Politécnico y sé que tienen que saber ciertas cosas. Entonces entiendo que tienen que saberlas para poder dialogar con sus estudiantes. Pero me queda claro que yo no las sé y no voy a decirles a ustedes qué tienen que saber, porque sería una idiotez de mi parte. Pero básicamente esta es la construcción de acuerdos y de compromisos que les permita llegar dentro del marco de la tutoría a postulados específicos. ¿Siempre se tiene que seguir todo el ciclo? No necesariamente, pero sí siempre es importante, después de un marco de tutoría, siempre cerrarlo con un compromiso o un acuerdo. Porque esto permite dejar bien en claro que algo se hizo. Aunque sea mínimo, aunque el compromiso sea, pero nos volvemos a ver el otro martes. O el acuerdo sea, pues ve y busca. Y nos vemos aquí la siguiente semana. O lo que sea que se puede elaborar dentro del marco tutorial. A grandes rasgos, esto es lo que yo puedo compartirles. Reitero, es una experiencia que nosotros tenemos como centro. Y dejo la parte de conclusiones limpia, porque pues yo esperaría que las conclusiones, si no, mi propio método no estaría funcionando, las elaboremos entre todas y todos a partir de lo que hemos podido escuchar ahorita. Ya sea con base en sus dudas, sus preguntas, o bien alguna observación que tengan de lo que yo les comparto. Vuelvo a decirlo, vuelvo a dejarlo bien en claro. Yo no les estoy dando una receta de cocina, no es mi intención. Me queda claro que sus espacios son diferentes a mis espacios, sino les estoy compartiendo una experiencia, como cuando alguien te comparte la experiencia de cómo hizo algo, para poder dialogar en torno a sus experiencias, mi experiencia, y llegar a acuerdos comunes. Pues de mi parte sería todo. Reitero, ahorita daremos este espacio para las conclusiones. Cierro la presentación. Vengo de CAPAC, Centro de Atención Psicológica, Arte y Consultoría, AC. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @CAPACPsico o pueden visitarnos en nuestra página. Y pues cualquier situación en la que les podamos apoyar, reitero, somos egresados del Politécnico, comprometidos con nuestra institución, somos hijos de la educación pública y en verdad valoramos ser hijas e hijos de la educación pública. Entonces estamos aquí para apoyarles, ayudarles, y si en algo podemos hacerlo,
cuenten con nosotras y con nosotros. No somos tantos como para atender a uno en uno, pero igual y echamos un montón.